YouTube Live. Bueno, vamos entonces a empezar. Me presento para todos, soy la doctora Marcela Rodríguez, soy especialista en ginecobstetricia de la Universidad Nacional y soy la jefe médico de nuestra unidad de obstetricia y ginecología con su marca líder B-Baby Experts. Hoy tengo el gusto de acompañarlos en este conversatorio para tratar un tema especialmente importante en el embarazo y del cual estamos muy atentos los obstetras, que es la preeclampsia. Pueden seguirnos entonces en Facebook, en nuestras redes @obstetricia y ginecología limitada, y en Instagram y en Facebook como @BBabyExperts. Entonces vamos a empezar con nuestro tema: cómo prevenir y detectar la preeclampsia en el embarazo. Para ello vamos a empezar a responder cada una de las preguntas, vamos a entrar en contexto acerca de qué es la preeclampsia y por qué es importante detectarla y prevenirla a tiempo. Bueno, la preeclampsia es una enfermedad que se presenta únicamente durante el embarazo, o sea, en mujeres gestantes o en el momento del posparto. Es una enfermedad que complica gravemente los embarazos y se caracteriza por cifras tensionales elevadas con descompensación de algunos de los órganos de la mamá, y esto nos pone en riesgo su funcionamiento o el desarrollo normal del embarazo. ¿Por qué es tan importante para los médicos la preeclampsia? Porque es una enfermedad que nos pone en riesgo grave la salud y la vida de la mamá. La preeclampsia en Colombia el año pasado constituyó la segunda causa de mortalidad materna en Colombia, pero lo que es más preocupante aún es que la preeclampsia fue la causa de el 74% de las complicaciones severas del embarazo. Por esa razón, para los obstetras es muy importante tener en cuenta todos los mecanismos que podemos utilizar para prevenirla y para tratarla oportunamente. En el mundo tenemos que más o menos el 3% al 5% de todas las embarazadas van a presentar preeclampsia. Sin embargo, en países como el nuestro tenemos una tasa de presentación de la enfermedad mucho más alta. Por todas estas razones es importante para nosotros que nuestras mujeres y nuestras familias conozcan de esta enfermedad para poder controlar estas cifras y mejorar nuestros niveles de atención en salud materna y perinatal. Dicho esto, procederé a responder algunas de las preguntas que hemos recibido a lo largo de esta semana en nuestras historias de Instagram de B-Baby Experts, y al final daré respuestas a las preguntas que vayan surgiendo durante el en vivo. Así que siéntanse en confianza de preguntarnos en el chat sus dudas acerca de cómo detectar y prevenir la preeclampsia. Y vamos a estar respondiendo las inquietudes que vayan surgiendo, que ustedes nos vayan preguntando. Entonces, dentro de nuestra caja de herramientas y nuestra caja de preguntas encontramos la pregunta de Mónica, que dice: ¿por qué se produce la preeclampsia? ¿Está relacionada con la edad, el sobrepeso o comer dulces y harinas? Entonces, hemos visto que la preeclampsia es una enfermedad multifactorial. Esto quiere decir que no hay una causa única por la cual se produzca la preeclampsia. Existen unos factores de riesgo asociados para la presentación de la preeclampsia. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Primero, los relacionados con la edad materna. Efectivamente, las mujeres en edades limítrofes de su vida, o sea, las adolescentes o las mujeres mayores de 35 años, tienen un mayor riesgo de presentar preeclampsia. Esto no quiere decir que todas las mujeres en edades extremas van a presentarla, pero su riesgo es mayor que el resto de las mujeres embarazadas. También ha estado relacionado con los antecedentes personales y familiares. Esto quiere decir que las mujeres que han sufrido de preeclampsia o que en su familia, su mamá o sus hermanas han presentado preeclampsia, también tienen un riesgo más alto de presentar la enfermedad.
Y lo que nos preguntaban con respecto al sobrepeso y a comer dulces y harinas, efectivamente se ha visto que las mujeres que ingresan al embarazo en sobrepeso o en rangos de obesidad tienen una mayor predisposición a hacer preeclampsia, al igual que aquellas que entran al embarazo con un peso normal, pero que presentan durante el embarazo una ganancia excesiva de peso a través de los meses de gestación. Todas estas cosas son predisponentes y factores relacionados con la preeclampsia. Y una muy importante en nuestro medio es nuestra raza. La raza hispana, es decir, los latinoamericanos, tenemos las tasas de presentación más altas de preeclampsia comparadas con otras razas o poblaciones a nivel mundial. Todos estos factores de riesgo son los que debemos tener en cuenta al valorar a nuestras pacientes en el primer trimestre para valorar su riesgo de preeclampsia. Bien, tenemos otra pregunta de Carolina. Dice, ¿qué síntomas da la preeclampsia? La preeclampsia es una enfermedad, como les decía, caracterizada por una hipertensión arterial. Muchas veces la hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa. Esto quiere decir que podemos estar con cifras tensionales elevadas y no presentar ningún síntoma asociado. Por eso es muy importante que todas nuestras gestantes asistan regularmente a sus controles prenatales para que se haga un control y chequeo de su tensión arterial, se tomen las medidas con un tensiómetro apropiado, bajo las características apropiadas de toma de tensión. También es muy importante que aquellas mujeres que tienen factores predisponentes para desarrollar preeclampsia hagan un control más estricto de sus tensiones, un control ambulatorio en sus casas, mantengan el chequeo ambulatorio de su tensión arterial. Cuando las mujeres presentan síntomas de preeclampsia, probablemente es una enfermedad que ya está completamente desarrollada y que nos está comprometiendo ya algún órgano o función del cuerpo de la mujer. Esto quiere decir que muchas veces la preeclampsia está asociado a dolores de cabeza muy intensos, acompañados de visión borrosa, visión de pito, de luces o de mosquitos, y escuchar pitos o zumbidos también pueden ser un síntoma de preeclampsia, pero como les digo, estos pueden ser ya en un estado avanzado o de complicación de la enfermedad. Muchas veces el inicio de la enfermedad no da ninguna manifestación y es por eso que las mujeres deben asistir a su control prenatal para estar detectando cualquier signo clínico que a los médicos nos haga sospechar la enfermedad. Bien, otra de nuestras pacientes nos dice: ¿qué es el tamizaje integrado y en qué se relaciona con la preeclampsia? Desde hace algunos años, los obstetras hemos cambiado nuestra visión del control prenatal. Esto quiere decir que décadas pasadas el control prenatal era mínimo en las primeras semanas o meses de embarazo y se aumentaba y se hacía más rutinario y más frecuente hacia las últimas semanas de embarazo en el tercer trimestre. Sin embargo, esto hacía que nosotros nos enfrentáramos ya a las complicaciones del embarazo, y durante los primeros meses que podíamos hacer alguna maniobra de detección y protección, no lo estábamos haciendo. Por eso hace algunos años se ha venido cambiando ese paradigma médico y hemos invertido la pirámide del control prenatal, donde hacemos énfasis en el primer trimestre del embarazo para tratar de encontrar todos aquellos factores de riesgo y controlar todo lo que sea posible para que hacia el último trimestre tengamos un embarazo absolutamente saludable. Es así que surgió con investigadores europeos, sobre todo del Reino Unido, el tamizaje integrado al primer trimestre. Este tamizaje integrado se realiza entre la semana 11 y la semana 13 y 6 días del embarazo. Consiste en unas pruebas bioquímicas o muestra de sangre y en una ecografía, una serie de ecografías que nos permiten valorar el riesgo de complicación de este embarazo. Esos tamizajes integrados que hacemos entre la semana 11 a 14, ¿qué nos ayudan a detectar? Lo primero que nos ayudan a detectar son alteraciones genéticas.
del tipo de alteraciones cromosómicas, como el síndrome de Down, que es muy importante para todas las embarazadas tener una información a tiempo. Lo segundo que nos permite detectar son las mujeres en alto riesgo de presentar una preeclampsia o de desarrollar una preeclampsia durante su embarazo. Y también nos ayudan a detectar otros riesgos como los riesgos de diabetes, los riesgos de parto prematuro, pero digamos que las dos grandes y las dos más fuertes búsquedas que hacemos en el tamizaje primer trimestre son los trastornos genéticos y la preeclampsia. El tamizaje de preeclampsia va dentro del tamizaje integrado y lo hacemos con dos pruebas fundamentales. Uno, que es el Doppler de arterias uterinas, que lo tomamos entre la semana 11 y la semana 13+6, y una prueba bioquímica es el análisis de un analito que medimos en la sangre materna que se llama el factor de crecimiento placentario. Esto asociado a las características maternas con sus antecedentes nos permiten dar una aproximación sobre el riesgo que tendrá esta paciente de presentar preeclampsia en el embarazo. Recordemos entonces que la preeclampsia es una enfermedad que se presenta después de la semana 20 del embarazo. Es muy importante entonces que en el tamizaje de la semana 11 a 14 podamos detectar aquellas pacientes que pueden desarrollar preeclampsia más adelante para poder tener algunas medidas de prevención de la enfermedad. También nos pregunta Alejandra, ¿qué tengo que hacer para hacerme el tamizaje integrado? Entonces es muy importante tener en cuenta primero ir llevando claramente la medida de las semanas de embarazo, porque estas son unas semanas de oro para realizar el tamizaje. No lo podemos hacer antes de las fechas y si se nos pasan las fechas tampoco vamos a poder realizarlo. Entonces hay que estar muy pendientes de las semanas que llevamos, estar seguros de cuántas semanas de embarazo tenemos, porque el tamizaje, la muestra de sangre, la podemos tomar desde la semana 10 del embarazo, máximo hasta la semana 13 y 6 días, y la ecografía la podemos realizar desde la semana 11 hasta la semana 13 y 6 días. Es muy importante tener claro sus semanas de embarazo para que no se nos pierdan estas valiosas semanas de realización. También nos preguntan, ¿desde los cuántos meses puedo saber si tengo preeclampsia? Entonces, es muy importante para las mujeres que médicamente van a encontrar que los médicos no les hablamos de meses de embarazo. Coloquialmente y culturalmente, siempre dentro de las familias hablamos de meses, de cuando tengo 3 meses, 5 meses, pero en la terminología médica y en el control del embarazo lo llevamos por semanas. Es muy importante que las maternas aprendan a llevar sus cuentas porque eso facilita su conocimiento del embarazo y el seguimiento de su control prenatal. Recuerden entonces que la preeclampsia se puede presentar de la semana 20 en adelante del embarazo. No quiere decir que si a los 20 no se presentó, no se va a presentar. No, quiere decir desde las 20 en cualquier momento, incluso después de desembarazadas las pacientes. O sea que en la dieta también las pacientes pueden presentar preeclampsia. Para hacer una correlación en meses, esto quiere decir que 20 semanas corresponden más o menos a 4 meses y medio. De los 4 meses y medio en adelante, las embarazadas pueden presentar esta enfermedad. Nos pregunta Claudia, si ya tuve preeclampsia en mi primer embarazo, ¿me puede volver a dar en el segundo? Sí, esta es la respuesta clarísima a esta pregunta. Si tuviste preeclampsia en el anterior embarazo, tienes un factor predisponente para volverla a desarrollar. También, aquellas mujeres que tienen su primer embarazo, primipaternidad es un factor predisponente para desarrollar la preeclampsia. Quiere decir que todas las pacientes que ya tuvieron preeclampsia entran clasificadas en las pacientes de alto riesgo para preeclampsia. De entrada, siempre van a ser catalogadas y vigiladas ante este riesgo. Nos preguntan también, ¿qué puedo hacer si me salen
mal los resultados del tamizaje de preeclampsia. Una pregunta muy importante, porque la idea de hacer estos tamizajes tempranos es poder tomar alguna medida para evitar un desenlace adverso del embarazo. Para esto se han probado diferentes mecanismos y diferentes medicamentos y se ha llegado a la conclusión que la aspirineta es el único medicamento que ha demostrado disminuir hasta en un 80% la probabilidad de preeclampsia. Entonces, por eso es muy importante hacer el tamizaje, porque aquellas pacientes que en el tamizaje son catalogadas dentro del grupo de alto riesgo deben recibir aspirineta desde el momento de que se encuentra ese riesgo hasta la semana 36 del embarazo, logrando disminuir así la presentación de preeclampsia. No quiere decir que fijo a todas no les va a dar, pero vamos a mejorar en un 80% la probabilidad de que nos vaya a ocurrir una preeclampsia. Otros métodos, otros medicamentos se han probado, pero los estudios no han tenido tanto peso para decir que son altamente efectivos. Sin embargo, las dietas ricas en calcio o la suplencia de calcio en aquellas mujeres donde su dieta es muy baja en calcio, también han mostrado buenos resultados y disminuir el riesgo de preeclampsia. Y obviamente, como les explicaba, el peso es un factor muy importante durante el embarazo para disminuir el riesgo de preeclampsia. Entonces, las mujeres durante su embarazo deben tener una nutrición balanceada y ganar el peso adecuado para evitar el riesgo de sufrir de problemas hipertensivos. Nos preguntaban también para qué sirve la aspirineta en el embarazo, por qué me la mandó mi médico. Entonces, espero que a Sonia le acabe de responder esta pregunta con lo que les acabo de contar de la aspirineta. Entonces, si tu médico te la dejó, probablemente él detectó un riesgo de preeclampsia y debes tomarla durante todo el embarazo hasta la semana 36 para disminuir la probabilidad de que vayas a tener esta enfermedad. Me pregunta entonces, ¿cómo me debo tomar la aspirineta y hasta cuándo? Entonces, la recomendación actual con los últimos estudios de los últimos 10 años es que la dosis óptima de aspirineta son 150 miligramos en el día. La mejor hora para tomar la aspirineta es a la hora de acostarse, o sea, en la noche, y, como les decía, debe tomarse hasta la semana 36 del embarazo. ¿En qué semanas me puedo hacer el tamizaje de preeclampsia? Vuelven a preguntarme, les recuerdo nuevamente, ténganlo muy presente porque son las semanas de oro para realizar todos los tamizajes iniciales del embarazo, semana 11 a semana 13 y 6 días. No nos debemos pasar de estas semanas. Bueno, hemos terminado con las cajas de preguntas que habíamos recibido por Instagram durante esta semana. Vamos a ver qué otras preguntas nos hacen directamente en el chat. Dice Margarita Rosa Daza, ¿el uso de aspirineta en el embarazo, si hay antecedentes de preeclampsia? Sí, efectivamente, ya como les dije, de entrada paciente que haya tenido preeclampsia es una paciente de alto riesgo para volverla a presentar y tan pronto inicie su embarazo y comente ese antecedente, deben iniciar su aspirineta profiláctica hasta la semana 36. Dicen en el chat, ¿cuáles son los signos de alarma para un segundo embarazo que me puede indicar preeclampsia? Entonces, como les decía, si ya tuviste preeclampsia en tu primer embarazo, tienes un factor predisponente, debes estar muy juiciosa en tus chequeos de control prenatal, debes vigilar tus cifras tensionales y si tienes algunos de los síntomas como dolores de cabeza intensos, visión borrosa, pitos en los oídos, dolores fuertes en la boca del estómago, debes consultar inmediatamente al servicio de urgencias. Cifras tensionales que te marquen por encima de 140, la que marca alta, o de 90, la que marca baja, cualquiera de las dos que pueda estar elevada, es un motivo de consulta por urgencias
por la sospecha de una preeclampsia. Diana nos pregunta, ¿sufro de la tiroides? ¿Sería un desencadenante de preeclampsia? Los problemas tiroideos, ya sea que tengas la tiroides alta o que tengas la tiroides baja, descompensados, pueden complicar el embarazo. Usualmente no están relacionados con aumento de preeclampsia, pero sí pueden traer otras complicaciones sobre el embarazo, pero no como desencadenante de la preeclampsia. Y obviamente las pacientes que tienen trastornos tiroideos deben estar medicadas y controladas para que tengan un embarazo de curso normal. Si están controladas, no se considera un factor de riesgo para preeclampsia. Catherine nos pregunta, ¿las pruebas de tamizaje son las mismas que le hacen al comienzo del embarazo? Las pruebas de tamizaje son diferentes a los controles rutinarios del control prenatal. Entonces, estas pruebas que te hacen de tu grupo de sangre, las pruebas de orina, las del VIH, que hacen parte de los laboratorios de control prenatal, son diferentes a los analitos que medimos para el tamizaje. Entonces, si nosotros estamos deseosos de hacernos un tamizaje, que es lo ideal para todas las mujeres embarazadas, conocer tempranamente sus riesgos, deben solicitar un tamizaje genético o tamizaje de preeclampsia. Como les decía, el analito medido en el tamizaje de preeclampsia es el factor de crecimiento placentario. Los analitos medidos para el tamizaje genético son la fracción libre de la gonadotrofina coriónica humana y la proteína plasmática asociada al embarazo. No, como les digo, no están dentro del pool de exámenes rutinarios del control prenatal. Debemos solicitarlos específicamente como pruebas de tamizaje. También nos preguntan si podemos hacer tamizaje en otros meses del embarazo. Entonces, la idea de hacer un tamizaje temprano es poder tomar las medidas preventivas de la forma más precoz posible en el embarazo para evitar las complicaciones o la presentación de la enfermedad. Sin embargo, ante esto se ha demostrado que el inicio de aspirineta antes de la semana 16 es el momento más efectivo para disminuir la preeclampsia, pero si más adelante podemos hacer o se nos desencadenan otros factores de riesgo para preeclampsia, podemos iniciar la aspirineta hasta la semana 20, ha demostrado ser efectivo. El inicio de la aspirineta después de la semana 20 para prevenir la preeclampsia es muy controvertido y los estudios hasta ahora aportados nos indican que no nos ayuda mucho en la disminución de la presentación de la enfermedad. Por eso es muy importante hacer el tamizaje lo más temprano posible. Nos preguntan también que, nos dice Diana que está controlada la tiroides, que gracias a Dios y que muchas gracias por la respuesta. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta por nuestro chat. Virginia nos pregunta, cuando se hinchan las manos y los pies pueden ser síntomas de preeclampsia. Entonces, antiguamente la preeclampsia siempre venía asociada en su diagnóstico con la hinchazón, que técnicamente los médicos llamamos edema, de las manos y de los pies. Tenía que estar ese síntoma para hacer el diagnóstico. Sin embargo, a través del estudio de la enfermedad, los médicos nos hemos dado cuenta que no todas las embarazadas que tienen hinchazón tienen preeclampsia, ni todas las que están hinchadas van a terminar desencadenando una preeclampsia, ni todas las que tienen preeclampsia están hinchadas, o sea, no van de la mano. Sin embargo, muchas pacientes embarazadas con preeclampsia van a tener una hinchazón mucho más severa que una embarazada normal, porque también recuerden que durante el embarazo, por la compresión que hace el útero que está lleno de bebé sobre el drenaje sanguíneo, hace que esto
Entre más peces sea útero, más compresión en el drenaje va a haber y más hinchazón de los pies y las piernas van a tener las embarazadas. Eso quiere decir que hacia el último trimestre es donde vamos a ver embarazadas más hinchaditas. Pero si la hinchazón es muy severa, pues debemos estar pendientes. Si la hinchazón no mejora con el reposo, también debemos estar alertas, pero recuerden que no todas las hinchazones están relacionadas con preeclampsia, pueden ser un evento normal del embarazo, pero si les llama mucho la atención, es mejor que lo consulten con el médico que les lleva a su control prenatal. Bueno, tenemos otra pregunta. Margarita dice, si voy a control prenatal y me clasificaron embarazo de alto riesgo por antecedente de preeclampsia, pero no me solicitaron el tamizaje, ¿qué debo hacer? Estoy en la semana 7 de embarazo. Entonces, si no te solicitaron el tamizaje, tú lo puedes charlar con tu médico para que te dé la orden. Si no, tú puedes asistir a los centros especializados donde se realiza tamizaje integrado entre semana 11 y 14 y realizarlo por tu cuenta. Este es un examen que no requiere en el laboratorio de una autorización médica. Si tú lo consigues dentro del listado de centros que te brinden esta opción, puedes hacerlo y puedes hacerlo por tu cuenta. Bueno, de esta manera damos por finalizado el conversatorio acerca de cómo detectar y prevenir la preeclampsia en el embarazo. Agradecemos a todas las personas que se conectaron o que enviaron previamente sus preguntas a nuestros canales. Esperamos que este conversatorio haya sido de provecho para todas nuestras embarazadas y esperamos vernos en un próximo vivo con un tema interesante del embarazo. Recuerden seguirnos entonces en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como @obstetricia y ginecología limitada y en Instagram y Facebook como @BeBabyExperts. Les deseo a todos una feliz tarde y hasta muy pronto.